Muy buenos días, amados amigos, amigas, hermanos y hermanas. Desde el suroeste del continente, en Lima, Perú, en la costa del Pacífico, en el lugar que vivimos, en La Perla, les dirigimos estas palabras, preguntándonos como usted y yo, ¿quién es Jesucristo? Si alguien a usted le pregunta, ¿y quién es Jesucristo? Pues ahora vamos a aprender juntos de quién es Él. Cuando el apóstol San Pablo, antes que le hicieran la pregunta, él respondió diciendo a sus discípulo Timoteo, le dice, yo sé a quién he creído y que Él es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Él sabía a quién había creído. El profeta Daniel en el Antiguo Testamento dice lo siguiente, en el capítulo 11, verso 32 de su profecía. Daniel dice, el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. De modo que esta mañana hemos de respondernos a la luz de la palabra de Dios, ¿quién verdaderamente es Jesucristo? Y dice así la palabra de Dios en Hebreos, en el capítulo 1, los primeros 3 versos, dice lo siguiente. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Este es el pasaje que hemos de ver en esta mañana y el Señor con su Espíritu Santo nos ayude a reflexionar. Oremos. Padre Celestial, gracias te damos por tu palabra fiel, que es útil para enseñarnos, para corregirnos, para instruirnos y para que estemos preparados para toda buena obra. En este caso, Señor, a los que te conocemos, que podamos dar testimonio fiel de quién verdaderamente eres tú, Dios eterno y Padre celestial, que enviaste a tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para que por medio de su entrega sacrificial por nosotros en la cruz del Calvario, seamos salvos. Y de esa manera, por nuestra fe y arrepentimiento, llegando a ti, podamos llegar a ser hijos tuyos, amado Padre Celestial, por medio del sello del Espíritu Santo en nuestras vidas. Por quien te rogamos que en esta mañana o en este tiempo nos ayudes para entender tu palabra y la apliquemos a nuestros corazones. Y en ese nombre glorioso y victorioso de Jesús, y con la comunión de tu Espíritu Santo, así te agradecemos en este tiempo. Amén. ¿Quién es
Jesucristo. Jesucristo, ¿quién es? De modo que en esta hora quiero hablarles acerca de el Hijo de Dios. Como decía el pasaje que hemos leído, habiendo Dios hablado en otro tiempo a los padres por los profetas, en este postrer tiempo nos ha hablado por el Hijo. ¿Y quién es el Hijo? Jesús mismo, en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 14 y el verso 23 dice, el que me ama obedecerá mi palabra, y mi Padre lo amará, y haremos nuestra vivienda en él. El que no me ama no obedece mis palabras. Pero estas palabras que ustedes oyen no son mías, sino del Padre que me envió. Sigue diciendo él más tarde en el capítulo 17 de San Juan, verso 20 y 21. No ruego solo por estos, por sus discípulos. Ruego también por los que han de creer en mí, por el mensaje de ellos. Fíjense qué precioso. A nosotros y por nosotros oraba Jesús en Juan 17, lo que llaman la oración pontificia de Jesús. Y dice, hablando de nosotros ya para este tiempo, dice, para que todos sean uno. Usted y yo que somos la iglesia, para que todos sean uno, para que así como tú estás en mí y yo en ti, permite que ellos también estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Y había dicho el Señor Jesús en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 3, y en el versículos 34 al 36, entre otras cosas, dice a su audiencia, el enviado de Dios, hablando de sí mismo, comunica el mensaje divino, pues Dios mismo le da su espíritu sin restricción. El Padre ama al Hijo y ha puesto todo en sus manos. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rechaza al Hijo no sabrá lo que es esa vida, sino que permanecerá bajo el castigo de Dios. Estas son las palabras del Hijo. Estas son las palabras de Jesús mismo, el Hijo de Dios. Dice, entre otras cosas, el que oye mi palabra, oye a Dios. Y el segundo aspecto en este pasaje que leímos, habla del Hijo. El segundo aspecto allí dice, a quien constituyó heredero de todo. ¿Quién es Jesucristo? El Hijo de Dios. ¿Quién es Jesucristo? Heredero de Dios y de todo lo que Dios ha creado. Fíjense lo que dice también el Señor Jesús en Mateo 11:27, la primera parte. Mi Padre me ha entregado todas las cosas, dice él. Luego San Pablo en Colosenses capítulo 1, versículo 15, la primera parte y verso 16, entre otras cosas, dice, Él es la imagen del Dios invisible. Por medio de Él fueron creadas todas las cosas, en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos y poderes, principados y autoridades.
todo ha sido creado por medio de Él y para Él. De modo que Él es heredero, pues. Él es el Hijo de Dios. En segundo lugar, Él es heredero de Dios. En tercer lugar, dice, ¿y por quién? Dice el escritor de Hebreos, allí en los versos que hemos leído, en el segundo versículo, la parte tercera, ¿y por quién asimismo hizo el universo? Él es el Hijo, Él es el heredero, Él es el hacedor con Dios, por quien asimismo hizo el universo. Y cuando Dios hizo al hombre, escuchen lo que Dios dijo en Génesis 1:26. Y dijo Dios, escucha bien, y dijo Dios, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza. ¿Cómo es esto? Dijo Dios, hagamos. Y allí estaba Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. 3 personas, un solo ser. El Dios creador, el Dios sustentador de su vida y de la mía. Entonces, San Pablo, también en Colosenses, en el capítulo 1 y los versos 17, dice, Él es anterior de todas las cosas, hablando de Jesús. Por medio de Él fueron creadas todas las cosas. Y el Evangelio de San Juan, en el primer capítulo y los primeros versos, podemos escuchar lo que dice el evangelista Juan. Y él dice, en el principio ya existía el verbo, hablando de la palabra, el verbo. Y el verbo estaba con Dios. Y el verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio, por medio de Él, todas las cosas fueron creadas. Fíjense usted, por medio de Él, todas las cosas fueron creadas. Más tarde, en el mismo capítulo, San Juan dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. ¿De quién estaba hablando? De Jesucristo. Él que es nuestro Salvador y Señor. De modo que Él es el Hijo de Dios, Él es el heredero de Dios, Él es el hacedor juntamente con Dios. En cuarto lugar, ¿qué nos expresaba acerca de lo que decía el escritor a los hebreos? Allí en el capítulo 1, los primeros 3 versos. El verso 3, la primera parte dice, el cual, Jesús, siendo el resplandor de su gloria, está hablando de Dios, habiendo hablado en otro tiempo a los padres por los profetas, en ese postrero tiempo nos ha hablado por el Hijo, el cual, siendo el resplandor de su gloria, de la gloria de Dios. Y fíjense lo que dice el apóstol San Juan en el versículo 1, versículo 18. A Dios nadie le ha visto jamás. El unigénito Hijo de Dios y que vive en unión íntima con el Padre, nos los ha dado a conocer. Él nos ha dado a conocer al Padre Celestial. Dice San Pablo en Timoteo capítulo 2, versículo 5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Qué precioso que podamos entender esto. Y sabes, amigo y amiga, en Isaías, cuando el profeta Isaías, cuando en su visión pudo ver a Dios, en el capítulo 6 de Isaías, versos 3 al 5, entre otras cosas, mientras los serafines
estaban alrededor del trono de Dios, se decían el uno al otro, los serafines: Santo, santo, santo es el Señor, todopoderoso. Toda la tierra está llena de su gloria. Del sonido de sus voces se estremecieron los umbrales de las puertas y el templo se llenó de humo. Entonces grité, dice el profeta Isaías, entonces grité: ay de mí, que estoy perdido, estoy muerto, dice. Soy un hombre de labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios blasfemos. No obstante, mis ojos han visto al Rey, al Señor Todopoderoso. Y mira lo que dice el apóstol, el apóstol Mateo en su capítulo 17 y los versos del 1 al 6. Jesús en aquella hora tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, el hermano de Jacobo, y los llevó consigo a la montaña alta. Allí se transfiguró Jesús en presencia de ellos. Su rostro resplandeció como el sol y su ropa se volvió blanca como la luz, y apareció una nube luminosa que los envolvió, de la cual salió una voz del cielo que dijo: este es mi Hijo amado, en él estoy complacido. A él oíd, a él oíd. Él es el resplandor de la gloria de Dios. Él es honrado juntamente con Dios. En quinto lugar, en el pasaje que leímos, nos describe el escritor a los hebreos y nos dice: él también, en el versículo 3, la segunda parte, él también, la imagen misma de su sustancia. ¿Quién? Jesús es la imagen misma de su sustancia. ¿Qué podemos decir entonces? Él es el Hijo de Dios. Él es el heredero de Dios. Él es el hacedor con Dios. Él es honrado con Dios. Pero Él es el homólogo de Dios, igual a Dios, divino en su imagen y en su carácter, en su semejanza. Fíjense lo que dice el apóstol San Pablo en Primera de Timoteo, en el capítulo 2, versículo 5. Porque hay un solo Dios, ya lo habíamos dicho, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, Dios, hombre a la vez. Por eso el apóstol San Pablo, en su otra carta a los colosenses, en el primer capítulo, Colosenses 1, 15 al 17, entre otras cosas, él dice: él es anterior a todas las cosas, dice Pablo, que por medio de él fueron todo coherente, todo bien hecho. En el versículo 15 dice: él es la imagen del Dios invisible. Todo ha sido creado por medio de él y para él. Y otra vez en el capítulo 2 de Colosenses, versículo 8 al 10, nos dice: cuídense, les dice a los cristianos de Colosa, que no les engañen aquellos que vienen con otras filosofías. Y él les dice: engañosas filosofías. Toda la plenitud de la deidad habita en forma corporal en Cristo. Vuelvo a repetir, toda la plenitud de la deidad habita en forma corporal en Cristo. Y entonces, él pues entonces es homólogo de Dios. ¿Quién es Jesucristo? Nos seguimos preguntando. Y entonces podemos en sexto lugar decir lo siguiente. ¿Y
quiero siempre sustentar con la palabra. La palabra se sustenta con la palabra. De modo que hacemos bien, como decía el apóstol San Pedro, en estar atentos a esta palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos. De modo que, ¿quién es Jesucristo? En sexto lugar, Él es heraldo de Dios. ¿En qué sentido? Que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, con la palabra de su poder, la autoridad. El Señor Jesucristo tiene autoridad. Y en este tiempo de pandemia, amigo y amiga, hermano y hermana, recuerdas una palabra suya maravillosa, consoladora y esperanzadora. Dice en Mateo 11:28, vengan a mí los que están trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para vuestras almas. Amigo, amiga, hermano y hermana, en este tiempo de pandemia, ¿qué cosa estamos experimentando? Temores, incertidumbres, desesperanzas, dolores por muertes, tantas familias dolidas en luto, y en este tiempo de tanta incertidumbre necesitamos la certidumbre de aquel que dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí, dijo Jesucristo. Él es el heraldo de Dios, el que trae la palabra de Dios. Y escuchen lo que mismo Jesús dice. Jesús dice en el capítulo 5 de los versículos 37 al 40, entre otras cosas, en San Juan 5, 37 al 40, entre otras cosas, dice: y el Padre mismo que me envió ha testificado en mi favor. Ustedes nunca han oído su voz, ni le han visto. Estudien con diligencia las Escrituras. Ellas son las que dan testimonio en mi favor. Allí, en la palabra de Dios, y escucha bien, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, 66 libros de la Biblia hablan de un solo tema: la salvación de Dios al hombre por medio de su Hijo Jesucristo. Y para terminar, encontramos lo que dice el escritor a los Hebreos. Se sentó luego de haber purificado nuestros pecados con su entrega sacrificial en la cruz del Calvario, muriendo por nuestros pecados, porque Él es nuestro sacerdote y el Cordero sin mancha que se entregó por sus pecados y por los míos, amado amigo y amiga, hermano y hermana, para llevarnos a Dios, para presentarnos delante de Dios. Él entonces, habiendo hecho esto, dice el escritor a los Hebreos en el capítulo 8, versículo 1, tenemos tal sumo sacerdote, hablando de Jesús, aquel que se sentó a la derecha del trono de la majestad en el cielo, el que sirve en el santuario, en el lugar santísimo. Y San Pablo el apóstol dice en el capítulo 2 de Filipenses, versículos del 9 al 11, Dios le exaltó hasta lo sumo y le entregó todas las cosas, y le otorgó también el nombre que está sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor,
para gloria de Dios el Padre. Él entonces pues es honorable. Y entonces podemos sintetizar en esta mañana diciendo, ¿quién es Jesucristo? Usted y yo podemos entender ahora que Jesucristo es el Hijo de Dios, es el heredero de Dios, es el hacedor con Dios, es el honrado con Dios, es el homólogo de Dios, Él es el heraldo, la voz de Dios. No es simplemente el vocero como los profetas, Él es el verdadero heraldo en sí mismo, la voz de Dios. Y por último, Él entonces es honorable con Dios. Está sentado a la diestra del trono en la majestad, en las alturas. Oremos. Padre Celestial, gracias te damos, eterno Padre, por haber entendido en esta hora y conocido a través de tu palabra reveladora quién verdaderamente es Jesucristo. Entonces podemos decir juntamente con tu siervo, el apóstol San Pablo, yo sé a quién he creído y que Él es poderoso para guardar mi depósito para aquel día que es muy pronto y que Él ya viene pronto. Esa es nuestra gloriosa y bendita esperanza. Por ese nombre glorioso y victorioso y con la comunión de tu Espíritu Santo, hemos orado agradecidos en esta hora. Amén y amén.